Hola a todos y todas, hoy vamos a hablar del problema de la realidad y el conocimiento en Nietzsche. Vais a ver que por cómo está redactado es mucho más problema de la realidad que del conocimiento, aunque Nietzsche puede decir algunas cosas de conocimiento. En general habla mucho más de qué es esta realidad y cómo está configurada, a la vez, y esta es la parte más importante de Nietzsche, que desarrolla una crítica de las ontologías, las metafísicas, las cosmovisiones que le han precedido. Así que nada, empezamos. Para empezar, simplemente hay que decir que Nietzsche es un pensador vitalista. Esto lo vimos en el vídeo anterior sobre la biografía de Nietzsche, pero no está de más recordarlo. No podemos decir algo así como que tenga una ontología vitalista, porque es verdad que le falta un poco de sistematización al modo clásico de los demás autores, pero bueno, podemos decir simplemente que es un autor vitalista. ¿Qué significa ser vitalista? Significa considerar que la vida es el fundamento mismo de la realidad. Claro, esto hay que entenderlo. El problema es que la vida, y por la vida entended vuestra vida, mi vida, en cada una de nuestras vidas, es una cosa muy azarosa, muy caótica. Hay veces que nuestra vida tiene sentido, hay otras veces que no tiene sentido. Hay veces que tomamos decisiones buenas, hay veces que tomamos decisiones de mierda. Y todo eso es lo que conforma una vida. Según Nietzsche, esta caoticidad propia de las vidas personales es el suelo fundamental de toda la realidad. Es una especie de cambio de lo que decía Schopenhauer. Schopenhauer decía que lo que conformaba la realidad era la voluntad, la lucha de voluntades. Pues ahora Nietzsche cambia esto por vida. El asunto es que la vida incluye dentro de la voluntad. Mi vida también es impuesta por medio de mi voluntad. Yo construyo mi vida tal y como la quiero, no de otra manera. Y en esta vida resulta que me tengo que enfrentar a otros para imponer mi voluntad ante la de los demás. Cuando, por ejemplo, quiero estudiar algo y mis padres no quieren que estudie yo esto. ¿Cuál es el problema? Que la vida, al ser tan caótica, al ser tan contradictoria a veces, es imposible que podamos encerrarla en un concepto. Y esto es lo que no le gusta a la metafísica tradicional. A toda la metafísica tradicional, a las ontologías que hemos visto hasta ahora, le gustaba categorizar a la manera de Kant, ¿no? Están estas cosas, estas cosas, estas cosas que se meten dentro de estas cajitas y así, y todo está categorizado. En Nietzsche, la vida no puede ser un concepto así de cerrado. Porque como es una cosa tan caótica, como es una cosa que hoy significa esto, pero mañana puede significar otra cosa, claro, el concepto que le ponemos es cambiante. A los filósofos no les gustan las realidades cambiantes. No se puede hacer conceptos de realidades tan cambiantes como la vida. Pues Nietzsche se propone construir una filosofía en torno a ese concepto tan caótico como es el de vida. Por eso su pensamiento se tiene que expresar de manera metafórica, se tiene que expresar con aforismos, como vimos en la otra clase, que eran estas sentencias muy tajantes de una o dos líneas sin mucha explicación, y por eso los apuntes están redactados de una manera que puede parecer un poquito más caótica. Esto de que la vida es cambiante es una de las ideas fundamentales por las que yo decía que no se podía entender el siglo XX sin Nietzsche, sobre todo en el plano artístico. Esto es lo que representa Picasso en todas sus obras. En Picasso siempre hay, bueno, y en otros autores de vanguardia, siempre hay una superposición de perspectivas posibles. Frente a esa metafísica, frente a esa filosofía que consideraba que había un punto de vista correcto, una perspectiva correcta, filosofía platónica, de repente Nietzsche aparece para afirmar que hay muchas posibles perspectivas. Bueno, pues esto queda muy bien representado en las obras de arte de Picasso. Queda también muy bien representado en los versos de Machado cuando decía caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ya no tenemos que seguir, de hecho es que ya no podemos seguir las sendas de los antiguos filósofos que nos decían que íbamos a alcanzar la verdad o la certeza por este camino, porque todos esos proyectos han quedado malogrados. Ahora hablamos de por qué ha pasado esto, pero ahora hay un campo totalmente abierto de realidades y de verdades posible. El concepto de verdad ya no puede significar lo que significaba en Descartes o en Platón. La verdad de repente se complejiza, la verdad se presenta desde diferentes perspectivas. Por eso digo que esta filosofía fue fundamental para construir todos los movimientos artísticos, sociales y filosóficos a partir de la proliferación de las obras de Nietzsche.
Vale, muy bien. Entonces, la vida es el suelo fundamental del que surge toda la realidad. ¿Pero cómo? ¿Qué es esto? Pues dice Nietzsche que se conforma por dos fuerzas. La fuerza dionisíaca y la fuerza apolínea, que hace referencia al dios Dionisos y al dios Apolo. Bueno, no sé si conocéis a Dionisos, pero es el dios griego de la fiesta, básicamente. Era el dios de la embriaguez, del vino, de la fiesta. Y de lo que se suele hablar poco es que era también el dios, y esto por lo que era más conocido en Grecia, de las orgías. Dionisos es el dios griego, su transcripción a la cultura latina romana es Baco. Y hoy no sé si conocéis el concepto de bacanal, ¿no? Una bacanal es una orgía. ¿Por qué? ¿Por qué Dionisos es el dios de la orgía? Porque cada dios en la antigua Grecia tenía sus rituales. Si uno quería mostrar sus respetos ante cierto dios, tenía que hacer los rituales propios de ese dios. Bueno, pues los rituales de Dionisos eran la hostia, porque eran una pedazo de fiesta. Era una fiesta donde había un desenfreno absoluto. El asunto era beber hasta caer desmayado y sobre todo que no hubiera ningún tipo de regla social que me impidiera a mí hacer lo que me diera la gana. Eran unos escenarios donde las normas sociales ya no servían. Ya no pasaba nada por no ir vestido por la calle. Ya no pasaba nada por pegarle un mordisco al del lado. Esto es lo que pasaba en las fiestas de Dionisos. Entonces se sabe que, bueno, pues que eran unas fiestas donde había mucho vino, donde se consumían las drogas de la época. Curioso que donde ha existido humanidad ha existido droga. Y bueno, eran unas fiestas caracterizadas también por una brutalidad absoluta. Había sacrificios, pero bueno, sacrificios no de esto de abrir un carnerillo por la mitad, no, de arrancarle las patas y no sé qué, y bañarse en su sangre. Era una cosa completamente espeluznante, de verdad. Era sobre todo una fiesta de desenfreno. Y esto es lo que quiere representar Nietzsche con la fuerza dionisíaca. Un personaje muy interesante de los rituales de Dionisos, de las orgías estas, eran las Ménades. Las Ménades eran unas mujeres que estaban encargadas de bailar alrededor del ritual, de hacer música, de cantar. En el Prado tenemos 3 relieves que representan a estas Ménades y son una obra de arte maravillosa que podríais ir a ver si vais al Prado algún día. Allí se representa pues a 3 mujeres que cantan, danzan y llevan ciertos elementos que se llevaban en las fiestas bacanales. Total, que Nietzsche quiere representar con la fuerza dionisíaca pues esta fuerza del exceso, de la irracionalidad, de una vida que no puede ser encerrada en un concepto que por sus propias características, por sus propias definiciones, cerrado. Bien, luego tenemos al dios Apolo, ¿no? La fuerza apolínea. Apolo es el dios del sol y de la música, pero de la música entendida como el orden. La música es, tal y como se quiere representar en Apolo, es un conjunto de sonidos ordenado. Apolo representa la luz del sol y para ello tenemos que tener en mente a Platón, claro. La luz del sol es lo que saca a la luz lo que está oculto. La luz del sol es la verdad, es el conocimiento. Entonces Apolo es el dios del desvelamiento de la realidad, del desvelamiento de lo oculto, del conocimiento, y al mismo tiempo de la música, del orden. Es decir, puede ser pensado como el dios de la ciencia. Es el dios que pondría orden a aquello que vamos desvelando, a aquello que vamos descubriendo, que es lo que hace propiamente la ciencia. Así es como lo comprende Nietzsche. Entonces la ciencia saca a la luz el conocimiento y su fuerza reside en ordenar ese conocimiento para producir algo equilibrado, algo que podamos conceptualizar. Según Nietzsche, Apolo representa toda la filosofía occidental, claro, la que hemos visto hasta ahora, porque no pueden los filósofos que hemos visto aceptar que quede algo oculto al raciocinio humano. Todo debe ser desvelado, todo debe ser conocido. Esto me recuerda mucho a la actitud de Einstein cuando empezó a ver todo el problema de la física cuántica, ¿no? Hey, that's a wave, bro. It's not. It's a probabilistic wave function. De estos siempre os hablo porque me parece que representa muy bien la naturaleza de la epistemología. Mientras que Bohr tenía que aceptar pues que en el mundo cuántico las cosas no se comportaban como en el mundo físico, que las cosas podían estar en diversos sitios y de diversas maneras distintas al mismo tiempo, Einstein se negaba a esto, ¿no? Él era un realista y decía, bueno, que tengamos que aceptar por la falta de medios técnicos que el gato de Schrödinger está vivo y muerto al mismo tiempo, es una cosa que tendremos que aceptar por ahora hasta que lleguemos al conocimiento verdadero de eso. Pero lo que no podemos negar, dice Einstein, es que esta cosa se encuentra aquí, o está en este estado o en este estado. No puede ser de otra manera. Es decir, si el mundo cuántico se comporta de manera azarosa, es porque todavía no lo hemos llegado a conocer de verdad. ¿Cuál sería el problema
si descubriéramos que de hecho a lo mejor las cosas originalmente se comportan de una manera azarosa? ¿Y si no hay orden en la realidad? ¿Y si nosotros con nuestra fuerza apolínea queremos poner orden sobre una cosa dionisíaca, sobre una cosa que es caótica? Esto es lo que vendría a decir Nietzsche. Entonces, estas dos fuerzas crean la realidad, ¿no? Una especie de lucha dialéctica entre un caos y una necesidad humana, y este es el punto, es una necesidad humana de orden. En el mundo no hay orden. Según Nietzsche, esto lo entendió perfectamente la tragedia griega, que es el teatro clásico que había en Grecia. Tenemos ahí autores muy importantes, a Sófocles, a Eurípides. Os recomiendo ver o leer alguna tragedia griega porque son maravillosas, tratan problemas profundamente humanos que creo que nos interpelan actualmente. Por ejemplo, os recomiendo mucho Antígona, que es la lucha de una mujer que intenta luchar contra un poder político tiránico que quiere impedir que se le pueda dar sepultura a su hermano, y ella que representa unos valores tradicionales y religiosos que mandarían que cualquier cuerpo debe ser sepultado. Entonces aquí está la lucha entre un individuo y el poder político. Es una maravilla. Y ahí, dice Nietzsche, en todas estas tragedias está muy bien representado esta conformación de la realidad por medio de las fuerzas dionisíacas y las fuerzas apolíneas, entre un caos y un cierto orden que busca el ser humano ante eso. Porque lo que se busca en la tragedia griega es intentar comprender por qué los dioses querrían este caos en el mundo, porque lo que no podemos negar es que el mundo es caótico. Ahora, hay un ser humano muy pequeñito frente a la fuerza de los dioses, frente a la fuerza de la naturaleza, al fin y al cabo, que intenta comprender por qué. ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay desastres naturales? ¿Por qué hay enfermedades? Esta es una pregunta que nos hacíamos hace 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué surge esto? Muy bien, entonces estas dos fuerzas generan las obras de arte según Nietzsche, pero también la realidad. ¿Qué ocurre? Que el suelo fundamental, lo que hay en el mundo, es fuerza dionisíaca. La fuerza apolínea viene del ser humano que intenta imponer cierto orden para comprender algo. Pero lo que hay en el mundo, el origen de todo, es caos, es fuerza dionisíaca. Entonces fijaos, porque aquí hay algo importante. Nietzsche está invirtiendo la valorización que se ha hecho de la tradición clásica. Mientras que el caos, por ejemplo en Platón, era lo perteneciente al mundo sensible, a las copias de las ideas, el orden era de aquello que jerárquicamente era superior. Las ideas eran superiores en la medida en que no eran caóticas, eran únicas, no cambiaban, eran inmutables. Todo lo sensible, todo lo de este mundo es cambio, azar y caos. Entonces hay una jerarquización. Lo bueno es inmutable, lo malo es cambiante. Nietzsche está invirtiendo esa valorización. Nietzsche está diciendo que el origen de las cosas es el caos y que después de una manera un poco errática y a trompicones, el pobre ser humano limitado intenta buscar un orden. No se puede negar que este es el interés de la ciencia, ¿verdad? O sea, la ciencia observa el caos de la realidad, observa cómo las cosas del mundo funcionan y van cambiando, y nosotros intentamos buscar un orden a esas cosas que observamos. Entonces Nietzsche invierte la jerarquía ontológica que propone Platón y realmente, luego lo vamos a ver, la de toda la filosofía occidental, porque según él toda la filosofía occidental es platónica. Mientras que para Platón va primero la medida, la idea, ¿no? Los elementos inmutables de la realidad, y después las copias, el caos. Para Nietzsche primero va el caos y después se puede intentar un cierto orden. ¿Por qué hace esto? Estoy al final del segundo párrafo de los apuntes. Para devolverle el valor a aquello que ha sido tan abandonado durante toda la historia de la filosofía occidental. La vida. Por eso es un pensador vitalista, ¿no? Está recuperando el valor de la vida. Mientras que la vida ha sido negada por Platón como una cosa asquerosa, pues Nietzsche le está devolviendo su valor. Y cuando decimos vida, le quiere devolver el valor a lo que Platón con su filosofía ha decidido odiar, que son los instintos, las pasiones. Devolverle el valor a la vida al final es desplegar una crítica a toda la filosofía occidental, que como os he dicho ya es platónica toda, porque se ha negado a comprender la realidad, porque se ha reprimido, porque desde el cristianismo se ha comprendido que las pasiones y las pulsiones propias de la vida, del cuerpo biológico, son pecados. Vale, y así llegamos al tercer párrafo. ¿Dónde encuentra Nietzsche a los principales abanderados, a los principales adalides de esta forma de comprensión del mundo? Pues a los dos clásicos,
a Platón y Sócrates, que son sus mayores enemigos. Porque, según Nietzsche, ellos cometen la mayor traición a la vida. Claro, que han desarrollado Sócrates y Platón con su filosofía una jerarquización que ha hecho que la razón sea superior a la vida, que el orden apolíneo es superior al caos dionisiaco. Y eso se representa muy bien en su proyecto filosófico. Para ellos el diálogo, como el orden discursivo, está por encima de la tragedia. Es que Platón, en la República, llega a decir que al artista, al poeta, al que hacía tragedia griega, había que echarlo de la ciudad. Porque un artista es un mentiroso. Un artista hace copias de copias. Un artista copia la realidad. Y si la realidad es una copia, el arte, que es una copia de la copia, es la falsedad absoluta. El artista por naturaleza es un mentiroso y debe ser expulsado de la República, del estado ideal platónico. Nietzsche invierte esto. Para Nietzsche no hay mayor verdad que el arte. Pero bueno, por encima de todo eso, el mayor error de la filosofía que sale en los apuntes es haber traicionado la vida. ¿Por qué? Porque se ha pensado que hay una única perspectiva verdadera, que la diversidad de perspectivas posibles, que el caos propio de esta vida es falsedad. Ese es el mayor error de toda la filosofía occidental según Nietzsche. Claro, se entiende muy bien con la teoría de las ideas, ¿no? El mundo de las ideas está por encima del caos de este mundo. El mundo de las ideas, en la medida en que es inmutable, es superior en todos los sentidos a estas cosas que no dejan de ser copias cambiantes de los modelos perfectos. Y lo importante es entender que esta estructura de un mundo verdadero frente a un mundo aparente, el mayor error de la historia de la filosofía según Nietzsche, es algo que se ha reiterado en toda la historia de la filosofía occidental. Hasta Hume, siendo un escéptico, piensa dentro de esta estructura. Hume puede negar que podemos acceder a la verdad, pero sigue pensando en esa dualidad de la verdad y el caos, la mentira. Lo que no ha dejado de pensar ningún filósofo es que lo que vemos aquí es mentira. Que hay una verdad. Otra cosa es que podemos acceder a esa verdad o no. Pero ningún filósofo se ha atrevido a salir de esa estructura. El mundo verdadero existe, esto lo admite hasta Hume, y es mejor que este mundo de mentiras y de caos. Y por eso dice Nietzsche que toda la filosofía occidental ha sido platonismo encubierto, porque no se ha dejado de pensar dentro de la estructura que ya planteó Platón. Vale, entonces Nietzsche decide, aunque es muy crítico con esto de ponerle concepto a las cosas, tiene que ponerle concepto a las cosas para hablar de ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo llama Nietzsche a esta actitud de intentar asumir que hay una única esencia verdadera de la realidad, que es inmutable, frente a todo el caos y toda la realidad cambiante de esta vida, de este mundo? A eso lo llama Nietzsche voluntad de verdad. La voluntad de verdad no deja de ser un temor y un odio absoluto hacia la vida en la medida en que no se deja acorralar por un concepto cerrado, porque como veíamos, la vida es algo profundamente cambiante y contradictorio. Lo que no podemos hacer con el concepto de vida es encerrarla dentro de un concepto que sea claro y distinto. Descartes representa muy bien esta actitud de la voluntad de verdad. No podemos asumir nada que no se vea de manera clara y distinta, y si la vida no puede ser asumida de forma clara y distinta, pues se abandona. Hay un punto que creo que tengo que aclarar porque a lo mejor no está siendo del todo claro, que es el tema del concepto, ¿no? Porque el concepto, digo, que es una cosa que quieren cerrar algo, pero que la vida no permite que se cierre. Bueno, creo que he encontrado un ejemplo bueno. Esta cosa, ¿vale? Si yo os pregunto por este vídeo qué es esta cosa, pues me podéis decir muchas, porque no se ve de forma exacta qué es. Algún obispado dirá, es un chicle. Bueno, pero ¿cómo se comprende perfectamente que esto sea un chicle? Si está dentro de un concepto, si está dentro de una caja, ¿no? Cuando yo pregunto qué hay aquí dentro, la respuesta no puede ser sino chicle. Si hay otra cosa, entonces estamos ante un engaño, ¿no? Pero lo que se espera que haya dentro de esto es un chicle. Bien, esto es un concepto. Un concepto es una forma de cerrar una realidad para que quede perfectamente delimitada. Un chicle es la cosa más delimitada del mundo, ¿no? Sabemos qué es, sabemos para qué sirve. En la medida en que hay un concepto dentro del concepto chicle, no entra algo líquido. Dentro del concepto chicle no entra un libro. Ahora bien, lo que tendría que decir Nietzsche de los chicles es que los chicles son maleables. Que todas esas cosas que pensamos que son claras y distintas y podemos decir es un chicle, que es un concepto cerrado, que tiene ciertas características y no puede ser otra cosa, para que lo distingamos perfectamente de otras cosas de la realidad, no es algo tan claro. Voluntad de verdad, dice Nietzsche, es encerrar el chicle en la caja y que no plantee problemas. Que el chicle no sea una pregunta abierta. Dice Nietzsche, esto no es posible. Es decir, es el interés del ser humano, es lo que buscamos por medio de la ciencia, es lo que hacemos y no vamos a dejar de hacerlo. Pero lo que tenemos que negar es la ilusión de que eso se puede hacer.
de que todos los conceptos son claros y distintos. Claro, a la hora de hablar del chicle parece una tontería lo que estoy diciendo, pero a la hora de hablar de conceptos científicos como la magnitud, estamos en un problema, claro. Cuando yo pienso de manera clara y distinta que la magnitud, la medida de las cosas es algo claro y distinto, pues deja de ser un problema. A lo mejor podemos encontrarnos con una cierta realidad que no sea medible. De nuevo, es que me parece que representa toda la historia de la epistemología, pero el problema de la física cuántica es este. Si las cosas son medibles o no, si podemos medir las cosas, porque parece que hay cosas que no podemos medir del todo. La pregunta filosófica fundamental aquí es si eso que no podemos medir es porque nos faltan medios técnicos o es porque no puede ser medido, porque hay ciertas cosas que no pueden ser conceptualizables, que no se pueden encerrar dentro de conceptos. ¿Veis? Y es que Nietzsche es fundamental para el siglo XX, es fundamental. Bueno, pues los conceptos, según Nietzsche, son una metáfora. Y estamos ya al final del problema. Para Nietzsche, un concepto es una metáfora que el ser humano pone para intentar entender la realidad, pero que no tiene la capacidad suficiente para suprimir el caos y la contradicción propia de esas cosas que queremos meter dentro de cajitas. En este mundo, en esta vida, hay cosas muy cambiantes. Un ejemplo muy bueno me parece el dolor. El dolor es una cosa completamente subjetiva. Y lo que a mí me parece dolor, quizá a otro no le parece dolor. Muchas veces decimos, joder, pues mira, esta persona está destrozada o sufriendo mucho por esto que a mí me parece una tontería. Y viceversa. Aunque Nietzsche hace mucha referencia a Heráclito, no deja de hacer referencia a otros pensadores presocráticos. Y a mí me llama especialmente la atención la obra de Parménides. La obra de Parménides está escrita en formato poético. Y es una especie de metáfora en la que el filósofo se encuentra con una diosa que le va representando ciertas verdades de forma muy alegórica. Claro, es que esa es la filosofía original que dice Nietzsche que se ha perdido, la que comprende que la forma de comprender la realidad es metafórica. Entonces, ¿qué ha pasado en la historia del pensamiento occidental? Pues que hemos usado esos conceptos durante tanto tiempo que hemos olvidado su origen metafórico y pensamos que hoy en día son realidades perfectamente claras, distintas y delimitadas, y no, son metáforas que intentan delimitar una cosa cambiante. Hemos pensado que los conceptos son una cierta perspectiva única y verdadera frente a las cosas, pero es que eso es inerte. No son capaces de abarcar la contradicción propia de este mundo que surge del caos, de la fuerza dionisíaca, que hacen que las cosas se presenten de una manera hoy y de otra manera completamente distinta mañana. Creo que un buen ejemplo para entender esto es Aristóteles, es nuestras clases con Aristóteles, cuando yo os explicaba el tema de la potencia y el acto. Siempre que intentaba explicar el tema de la potencia y el acto con un ejemplo como la semilla y el árbol, cuando yo os decía que de una semilla no puede surgir otra cosa que un árbol, me decías, vale, pero ¿qué pasa si la semilla se la come una ardilla? ¿Pero qué pasa si la semilla de repente no surge? Claro, esa actitud que tenéis vosotros es la misma actitud de Nietzsche. Es que sí, podemos establecer cierto orden en la realidad, podemos pensar que lo normal es que de una semilla surja un árbol, pero es que de repente la realidad nos supera. De repente las cosas funcionan de una manera que no habíamos previsto. Vale, ¿qué propone Nietzsche frente a todo esto? Porque hemos desarrollado sobre todo una crítica, y lo que propone sobre todo Nietzsche son críticas, pero él propone algo, ¿no? Frente a esta voluntad de verdad, el dogmatismo metafísico que sale en los apuntes, que ha olvidado ese origen metafórico de los conceptos, que piensa que hay una perspectiva verdadera y única frente a todas las demás cosas, Nietzsche propone lo que llama voluntad de poder. Frente a la voluntad de verdad, voluntad de poder. Bueno, esto es una movida, es la mayor movida nietzscheana. Como veis, en todos los autores hay algún problema del estilo. En Marx teníamos que no había acabado el Capital, porque se había muerto. Pues aquí tenemos un poco lo mismo. Nietzsche durante muchísimos años estuvo hablando de la redacción de un libro suyo llamado La voluntad de poder, donde iba a aclarar precisamente qué era esto de la voluntad de poder, porque era una cosa que él utilizaba y que todos sus lectores decían, pero ¿qué es esto de la voluntad de poder? Porque nunca lo has explicado exactamente. Y él prometió ese libro, pero el asunto es que se volvió loco antes de acabarlo. Y ahí sí tenemos un problema muy grande, porque ese libro iba a estar formado por otros libros y por otro conjunto de apuntes en los que sí hay una mezcla de lo que Nietzsche escribió lúcido, porque eran fragmentos de obras anteriores, y fragmentos que escribió ya volviéndose medio loco. Qué pesado eres, tío.
Claro, a esto le intentó dar un corpus la hermana, pero salió fatal, bueno. Entonces es un tema. Lo que nosotros tenemos que entender, pese a que es un problema abierto y no hay una comprensión cerrada y completa del concepto, es lo contrario. Lo contrario a voluntad de verdad. Ya está, no hay mucho más. Es decir, tenemos que afirmar con la voluntad de poder la ausencia de verdades absolutas y únicas. Tenemos que valorar la naturaleza cambiante y contradictoria de la vida. Tenemos que afirmar el cambio, la transformación, la renovación, la superación. Esto me parece interesante pensarlo de forma personal, ¿no? Una de las cosas que más me molestan a mí que me digan cuando discuto con alguien es esto de ¿has cambiado? Hombre, claro que cambio. si no cambiara seguiría estancado a los 15 años. No, la cosa de la existencia humana es que cambiamos, que creemos tener las cosas muy claras y de repente dejamos de tenerlas claras. Que tenemos unos valores y de repente esos valores cambian. A veces cambiamos a mejor, a veces cambiamos a peor. La vida es un conjunto de cosas cambiantes, de transformaciones y de adaptaciones a nuevas realidades. Voluntad de poder es afirmar todas estas cosas. Afirmar también la contradicción, que soy un ente contradictorio también, que un día pienso una cosa y al día siguiente pienso otra. La creación artística también, todos los cambios propios de esta vida. Eso es lo que Nietzsche quiere valorar por encima de todas las cosas, porque ha sido precisamente lo que jerárquicamente hemos valorado como inferior. Entonces Nietzsche está cambiando el orden jerárquico. Me parecería interesante que llegáramos a autores que buscan una especie de punto intermedio entre el caos de la vida y el orden de la razón humana, pero para llegar a ese punto tenemos que llegar a la contradicción, ¿no? Mientras que toda la filosofía occidental ha establecido que la vida está abajo en la jerarquía, tiene que llegar Nietzsche a invertir ese valor y decir que la vida está arriba en la jerarquía para que luego lleguen autores un poquito más moderados y pongan un cierto equilibrio. Estaría muy bien ver a esos autores, pero no nos entran para la pauta, así que... Bueno, y yo creo que con esto ha quedado más o menos claro el problema de la realidad en Nietzsche. Veis que sobre todo es el despliegue de una crítica a toda la filosofía occidental. En el problema de la moral y Dios, que es el siguiente problema, vamos a entrar en más conceptos nietzscheanos para ver cómo entiende Nietzsche verdaderamente la realidad. Y al ser humano que está inmerso en esa realidad, claro. Bueno, tened muy buen día. Un abracito.